Atención, última hora. Lo que estamos presenciando en este preciso instante, hoy 21 de marzo de 2026, no es una noticia más, es un terremoto geopolítico. Un golpe sobre la mesa que hace temblar los cimientos de 200 años de historia. México, Brasil y Colombia acaban de firmar el Tratado de Bogotá, un documento que es en la práctica el certificado de defunción de la doctrina Monroe. Es el golpe final a una era de sumisión. Y esto no ocurre en el vacío. Ocurre como respuesta directa a una amenaza sin precedentes, una agresión verbal y diplomática lanzada desde la Casa Blanca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado una línea roja inquebrantable, una declaración de principios que resuena en cada rincón del continente. Mientras tanto, la administración del presidente Donald Trump, en un acto de desesperación y arrogancia, está actuando completamente fuera de la ley y de la razón, empujando al hemisferio y al mundo entero al borde de consecuencias que nadie puede predecir. Las condenas internacionales no se han hecho esperar. Expertos políticos de todo el planeta, desde la Sorbona hasta la Universidad de Pekín, califican la postura de Trump como temeraria e imperialista. Naciones poderosas y países vecinos, que hasta ayer guardaban un silencio cómplice, hoy critican enérgicamente a Estados Unidos, advirtiendo que el mundo ya no es el de 1926 ni el de 1986. El tablero de juego ha cambiado para siempre. En este reportaje vas a entender punto por punto qué contiene el histórico Tratado de Bogotá y por qué es mucho más que un simple acuerdo comercial. Descubrirás cuál fue la amenaza exacta de Donald Trump que aceleró esta alianza y por qué la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido calificada de magistral. Y lo más importante, analizaremos juntos las consecuencias inmediatas de este desafío directo a Washington. ¿Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial liderado desde el sur? Analicemos y exploremos la noticia de última hora que está reescribiendo la historia de nuestro continente. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que ha sucedido hoy, tenemos que retroceder en el tiempo, más de 200 años, a 1823. A una frase aparentemente simple, pronunciada por el presidente estadounidense James Monroe: América para los americanos. Suena bien, ¿verdad? Suena a unidad continental, a soberanía. Pero la historia, esa jueza implacable, nos ha demostrado que la traducción correcta siempre fue América para los estadounidenses. La doctrina Monroe fue el argumento ideológico, la justificación moral que Estados Unidos se auto-otorgó para intervenir, invadir, sancionar y manipular a todos y cada uno de los países al sur de su frontera cada vez que sus intereses económicos o políticos se veían amenazados. No hablamos de teoría, hablamos de hechos. Hablamos del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, orquestado por la CIA para proteger los intereses de la United Fruit Company. Hablamos del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973, un asalto a la democracia que sumió al país en una dictadura sangrienta de 17 años. Hablamos de la invasión a Granada en 1983, a Panamá en 1989. Hablamos del apoyo a dictaduras, del financiamiento de grupos paramilitares, de bloqueos económicos que han asfixiado a pueblos enteros. 200 años de una relación desigual, de una imposición de poder bajo la máscara de la protección hemisférica. Durante décadas, los líderes latinoamericanos que se atrevieron a desafiar esta doctrina fueron aplastados o silenciados. Pero algo ha cambiado. La paciencia se agotó. La dignidad de los pueblos ha dicho basta. Y esa dignidad hoy tiene un nombre: el Tratado de Bogotá. Un documento que no pide permiso, que no busca la aprobación de Washington. Un documento que declara, con la firma de las 3 mayores potencias de América Latina, que la era del patio trasero se ha terminado, para siempre. Ahora bien, ¿cuál fue la chispa que encendió esta hoguera que llevaba 2 siglos gestándose? La respuesta nos lleva directamente a Washington, hace apenas 72 horas. En una conferencia de prensa convocada de urgencia, el presidente Donald Trump, visiblemente alterado por los informes de inteligencia que adelantaban la firma inminente de este tratado, lanzó una amenaza directa, sin matices, contra México. Sus palabras exactas, que ya le han dado la vuelta al mundo, fueron: estamos observando muy de cerca
las peligrosas alianzas que México está forjando con potencias antiamericanas. Que les quede claro, no vamos a tolerar que adversarios extranjeros establezcan una base de operaciones en nuestro hemisferio. Si la presidenta Sheinbaum sigue por este camino de desafío, México y sus nuevos amigos se enfrentarán a consecuencias económicas de una magnitud que nunca antes han visto. Todas las opciones, y créanme, todas las opciones están sobre la mesa. Analicemos estas palabras. Cuando Trump habla de potencias antiamericanas, se refiere veladamente a China y a Rusia, con quienes México, Brasil y Colombia han fortalecido lazos comerciales y tecnológicos en los últimos años. Cuando menciona consecuencias económicas de una magnitud nunca antes vista, no está bromeando. Expertos como la doctora Anaí Rivas, economista del Instituto para el Desarrollo Latinoamericano, han señalado que esto implicaría un bloqueo total a las exportaciones mexicanas, la congelación de activos en el extranjero y, el golpe más duro, la imposición de barreras insalvables a las remesas que envían millones de mexicanos desde Estados Unidos, una línea vital para la economía de muchísimas familias. ¿Sería un intento de asfixia económica total? ¿Un castigo ejemplar para disuadir a cualquier otro país de seguir el mismo camino? Pero la frase más escalofriante es la última. Todas las opciones están sobre la mesa. En el lenguaje diplomático y militar de Washington, esto es un código. Es la amenaza velada de una intervención militar. El general retirado Ricardo Montes, un respetado estratega militar, lo explicó con una claridad brutal en una entrevista anoche. Cuando un presidente estadounidense dice todas las opciones, está incluyendo la acción encubierta, el sabotaje y, en última instancia, el uso de la fuerza. Es la justificación preventiva para una posible operación militar, bajo la excusa de restaurar el orden o proteger la seguridad nacional estadounidense. Es el lenguaje de la doctrina Monroe en su versión más agresiva y del siglo XXI. La administración Trump, por tanto, no solo está equivocada, está cometiendo un error de cálculo histórico. Cree que puede seguir tratando a México, a Brasil y a Colombia como repúblicas bananeras del siglo XX. No ha entendido que estas naciones son ahora actores globales, con economías diversificadas, con ejércitos modernizados y, sobre todo, con una voluntad política inquebrantable de ser dueños de su propio destino. La reacción de la comunidad internacional lo confirma. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró esta mañana que cualquier intento de coacción económica o amenaza militar en el siglo XXI es un anacronismo peligroso que atenta contra la paz y la estabilidad mundial. Incluso aliados tradicionales de Estados Unidos, como Francia y Alemania, han emitido comunicados pidiendo máxima contención y respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas, una clara señal de que el aislamiento de Trump en esta cruzada es cada vez mayor. Y ante esta amenaza directa que hizo México, ¿se arrodilló? ¿Pidió disculpas? No. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue la que detonó la firma del Tratado de Bogotá. En un mensaje a la nación transmitido en cadena nacional hace apenas unas horas, con una calma y una firmeza que ya se estudian en las cancillerías de todo el mundo, Sheinbaum trazó la línea roja. Dijo, y cito textualmente, México es una nación soberana e independiente. No aceptamos amenazas ni tutelas de nadie. Nuestra política exterior se basa en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la no intervención. La era de la sumisión ha terminado. A cada amenaza responderemos con más unidad. A cada intento de aislamiento responderemos con más integración latinoamericana. Esta es nuestra decisión soberana y no daremos ni un paso atrás. Esa declaración no fue solo una respuesta a Trump, fue el prólogo del documento que se firmaría horas después en la capital colombiana. El Tratado de Bogotá. Y aquí es donde tenemos que entrar en el detalle, porque este no es un TLC más, no es un acuerdo de buenas intenciones, es un pacto fundacional, una alianza estratégica en 3 pilares que cambian radicalmente el equilibrio de poder en el continente. El primer pilar es la soberanía y defensa colectiva. El artículo 5 del tratado es explícito y es el corazón de esta alianza. Establece que un ataque o agresión económica, política o militar contra uno de los 3 países firmantes será considerado como un ataque contra todos
Es un pacto de defensa mutua al estilo de la OTAN, pero concebido desde el sur y para el sur. Esto significa que si Estados Unidos impone sanciones paralizantes a México, Brasil y Colombia, responderán con medidas económicas coordinadas. Significa que la inteligencia militar y la tecnología de defensa de las tres naciones más poderosas de la región se integrarán para crear un escudo protector. Se acabaron los tiempos en que Washington podía presionar y aislar a un país a la vez. Ahora, si tocan a uno, tocan a los tres. Es un mensaje de disuasión de una potencia sin precedentes. El segundo pilar es la integración económica estratégica. Y aquí es donde el golpe a la hegemonía estadounidense es más profundo. El tratado establece la creación de una plataforma de pagos y transacciones internacionales alternativa al sistema SWIFT, dominado por Estados Unidos y el dólar. Se llamará Plataforma de Intercambio Latinoamericano, o PILA, y permitirá a los tres países y a quienes se sumen en el futuro comerciar entre ellos y con otras potencias del mundo utilizando una canasta de sus propias monedas o monedas digitales soberanas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Estados Unidos pierde su arma más poderosa, la capacidad de sancionar y bloquear financieramente a otros países a través del control del sistema dólar. Es la desdolarización de la región hecha realidad. Además, el tratado crea un consorcio estratégico para la gestión y desarrollo de recursos vitales como el litio, el petróleo, el agua dulce, los alimentos y la manufactura de semiconductores. Ya no venderán sus recursos como materia prima barata. Los procesarán y desarrollarán en conjunto, controlando la cadena de valor y negociando en bloque con el mundo. Y el tercer pilar, quizás el más simbólico, es la unidad política cultural. El tratado establece un parlamento latinoamericano con poder vinculante en temas de la alianza, un tribunal de justicia regional para resolver disputas y un fondo masivo para el desarrollo científico, tecnológico y cultural. Se busca crear un verdadero sentido de pertenencia, una identidad latinoamericana que trascienda las fronteras y que se oponga a la influencia cultural y mediática que ha dominado durante tanto tiempo. Es la construcción de un bloque de poder no solo económico y militar, sino también de poder blando, con una voz unificada en foros internacionales como las Naciones Unidas. Ahora conectemos los puntos, porque aquí está la clave de toda esta operación, la sinergia que lo cambia todo. El Tratado de Bogotá no es, como quiere hacer creer la Casa Blanca, una reacción impulsiva a las amenazas de Trump. Todo lo contrario. La amenaza de Trump es la reacción desesperada a la firma de un tratado que se venía negociando en secreto desde hace más de 2 años. Los gobiernos de Sheinbaum en México, de Lula en Brasil y del presidente progresista en Colombia sabían perfectamente que en cuanto esta alianza se hiciera pública, la reacción de Estados Unidos sería furiosa. Lo que ha hecho Trump con su agresión verbal es, irónicamente, justificar ante el mundo la necesidad y la urgencia de este tratado. Les ha dado la razón. El plan maestro del gobierno mexicano y sus aliados no era provocar un enfrentamiento, sino crear un nuevo equilibrio de poder. La estrategia ha sido brillante. Anticiparse a la presión, construir una fortaleza antes de que llegara el asedio. Sabían que por separado eran vulnerables. Sabían que Washington siempre podría aplicar la vieja táctica de divide y vencerás. Pero juntos, representando a una población de casi 400 millones de personas y un Producto Interno Bruto combinado que los colocaría entre las primeras 5 economías del mundo, la situación es radicalmente diferente. Ya no son peones en el tablero de ajedrez de otros. Ahora ellos mueven sus propias piezas. Y la primera jugada ha sido un jaque directo a la doctrina Monroe. Las consecuencias de esto ya se están sintiendo. Es un efecto dominó que recorrerá el planeta. Para el resto de América Latina, el Tratado de Bogotá es un faro. Países como Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, que han sufrido en carne propia la presión estadounidense, están observando con una atención máxima. Fuentes diplomáticas en Buenos Aires y La Paz ya hablan de consultas de alto nivel para estudiar una posible adhesión al tratado. Lo que hoy son 3 naciones, mañana podrían ser 10, creando el bloque geopolítico más importante del planeta en términos de recursos naturales y potencial de crecimiento. Para las potencias globales, esto reconfigura el mapa. China y Rusia ven en este bloque a un socio natural en su visión de un mundo multipolar. No se trata de que América Latina se convierta en un
satélite de Pekín o Moscú, sino de que ahora tiene la fuerza para negociar de igual a igual con todos, con Estados Unidos, con China, con Rusia y con la Unión Europea. Para Europa esto es un dilema y una oportunidad. Un dilema porque los pone en una posición incómoda frente a su aliado histórico, Estados Unidos. Una oportunidad, porque un bloque latinoamericano fuerte y estable es un socio comercial mucho más fiable y predecible que una región balcanizada y sujeta a los vaivenes de la política de Washington. ¿Y cómo reaccionarán los países involucrados en las próximas horas y días? ¿Qué podemos esperar? Estados Unidos, bajo la administración Trump, tiene varias cartas, todas ellas peligrosas. La primera es la guerra económica total, aplicar las sanciones anunciadas con la máxima dureza. El problema de esta estrategia es que podría ser un tiro por la culata. Aislar a un bloque tan grande podría acelerar su integración con otras economías, dañar severamente a las empresas estadounidenses con intereses en la región y, en última instancia, debilitar aún más la posición global del dólar. La segunda opción es la desestabilización encubierta. Usar a la CIA y a otras agencias para financiar a la oposición política, promover campañas de desinformación en redes sociales y generar conflictos internos para debilitar a los gobiernos de Sheinbaum y sus aliados desde adentro. Es el manual clásico, pero hoy en día es mucho más difícil de ejecutar con éxito gracias a la vigilancia tecnológica y a la conciencia política de la población. La tercera opción, la más extrema e improbable, pero que no podemos descartar conociendo la imprevisibilidad de Trump, es algún tipo de acción militar limitada, un bloqueo naval, por ejemplo. Sin embargo, esto pondría a Estados Unidos en conflicto directo con 3 ejércitos modernos y bien equipados, y provocaría una condena mundial unánime incluso de sus propios aliados. Por el lado de México, Brasil y Colombia, el siguiente paso es la consolidación, implementar rápidamente los mecanismos del tratado, fortalecer sus cadenas de suministro internas para resistir las sanciones y lanzar una ofensiva diplomática global para sumar apoyos a su causa. Su mayor fortaleza ahora mismo es la unidad y la legitimidad de su reclamo, el derecho a la soberanía. Estamos sin duda ante el nacimiento de un nuevo orden mundial. La era unipolar, dominada por una sola superpotencia desde la caída del muro de Berlín, se está desmoronando ante nuestros ojos. El futuro es multipolar, con varios centros de poder que se equilibran y se desafían entre sí. Y en ese nuevo mundo, una voz poderosa, unida y digna se está levantando desde el sur. La voz de una América Latina que ha decidido, después de 203 años, ser dueña de su propio destino. La doctrina Monroe no ha muerto de vieja. Ha sido ejecutada por la voluntad soberana de los pueblos que una vez intentó someter. Lo que suceda en las próximas horas será crucial. El mundo entero contiene la respiración. Estamos informando en vivo sobre el momento exacto en que la historia está doblando una de sus páginas más importantes. No te despegues de nuestra cobertura. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta historia que está en pleno desarrollo. Comparte este video para que más personas en todo el mundo conozcan la verdad sobre el nuevo amanecer de América Latina. La pregunta que queda en el aire es ¿cuál será la próxima jugada de Washington? ¿Y cómo responderá este nuevo gigante latinoamericano? Déjanos tu opinión en los comentarios. El debate está abierto y es más importante que nunca